Entonces, miren, estamos hablando específicamente de técnicas para hacer segmentación o paralelismo. En este caso nosotros no sabemos qué es segmentación, no sabemos qué es paralelismo, tenemos tal vez un panorama en blanco con respecto a esta parte teórica por ahora. Vamos a acercarnos a la parte teórica por medio de una introducción de este estilo. Tenemos una función factorial, ¿sí? Esa función factorial la podemos realizar de manera iterativa o de manera recursiva, ¿sí? Tenemos la recursividad. Ahora, si nosotros realizamos este ejercicio de factorial en un procesador monociclo, ¿cuál será el resultado de cualquiera de las dos iteraciones? Pues que las iteraciones o la recursividad va a estar relacionada directamente ¿con quién? Con la cantidad de elementos que vaya a evaluar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es mejor a nivel computacional? ¿Realizar iteración o manejar recursividad? Entonces ahí surgen dos preguntas muy importantes y es ¿qué es más fácil? Entonces si nos vamos por lo más fácil, resulta mucho más sencillo trabajar la iteración con un ciclo for, ¿cierto? O con un while, o con alguna estructura de control de las que ya conocemos, ¿cierto? Ahora, si yo hablo de recursividad, ya dejo de utilizar ciclos de control y me voy al campo de lo que es reutilizar las funciones para llamarse a sí mismas, ¿sí? ¿Cómo la función se llama a sí misma? En la recursividad nosotros tenemos que el factorial, ¿cierto? De n es calculado como el factorial, ¿cierto? De n menos 1 multiplicado por ¿quién? Por el factorial de n menos 2, ¿cierto? O es de n y n menos 1, creo que es de n y n menos 1, dejemos acá el de n, ¿cierto? Entonces es una multiplicación. Ahora, cada uno de estos se va subdividiendo en diferentes esquemas de factorial, ¿cierto? Cuando este factorial llega al último caso, ¿cierto? Cuando llega a este caso, lo que hace es que se calcula el resultado, y voy a decirlo en lenguaje ensamblador. ¿Qué pasa cuando este resultado está calculado? Pues que este resultado sale por la unidad de registros como almacenamiento de un registro X10, ¿cierto? Exactamente ese mismo registro X10 es el que yo lo almaceno en una variable o en un registro temporal T sub n, y se lo ingreso directamente como argumento de retorno a factorial de n-1, ¿cierto? Entonces este es el retorno, y acá tenemos que la entrada de este factorial de n-1 se convierte en este retorno, ¿cierto? Entonces ahí se va generando un árbol expresivo en cuanto a las condiciones que permite realizar el o la función factorial. Entonces son dos formas de hacerlo. Ahora, computacionalmente, ¿qué es mejor? La recursividad. ¿Por qué? Porque la recursividad permite hacer espacios de memoria temporales cada iteración, ¿cierto? Entonces, miren que en cada iteración yo voy calculando o recalculando cada uno de los valores específicos de los registros que están asociados a los registros de la función factorial. Entonces, si trabajamos por parte recursiva, vamos a mejorar el rendimiento en cuestiones de memoria, ¿cierto? Y en cuestiones de tiempo. Ahí tenemos las dos optimizaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando trabajamos iterativamente? Pues iterativamente todos sabemos que dentro de un for lo que hacemos es declarar siempre una variable, ¿cierto? Que puede que ya esté declarada. Siempre realizamos una comparación, ¿cierto? Ya son dos pasos. Y finalmente siempre se realiza un paso iterativo o una suma de variables. En este caso sería el i++. Con esto estamos diciendo que tenemos tres operaciones básicas que se pueden realizar o que se deben realizar como primer paso para ejecutar un ciclo for. Entonces, ¿qué pasa cuando entramos al for? Que el for es un ciclo que siempre se repite hasta que n se cumpla la condición de que n sea mayor que i. Cuando n es mayor que i, ya sabemos que se sale y corta la función. ¿Cuántas veces tiene que repetirse esto? Vamos a hablar el ejemplo específico de factorial. Factorial sería simplemente acá una variable fac que sería igual a la multiplicación de el cálculo de n-1, ¿cierto? El factorial de n-1 por el factorial de n. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Son multiplicaciones sucesivas. ¿Cómo realizamos eso? Entonces dejamos que factorial sea igual a la multiplicación del resultado, ¿cierto? Por fac-1, ¿vale? Este sería nuestro factorial de forma iterativa.
iterativa. En este caso podemos observar que esta forma iterativa consume más memoria y más tiempo, ¿cierto? Memoria en el sentido de que está inicializando cada una de estas variables cada vez que estoy llamando a mi i, ¿cierto? Entonces debo realizar ese cálculo de mi i, y específicamente aquí en este caso las variables temporales que se van generando. Esa variable temporal es más o menos como un acumulador, pero como todos pueden observar en este caso, esa variable acumuladora siempre va a estar instanciada o definida. Ahora pensemos en lo siguiente, ya hablando como un poco acerca de cómo es el funcionamiento de la recursividad en el procesador monociclo.